Bueno, ya vamos a dar inicio a este evento con nuestro invitado muy especial, el doctor Nobel Freud, que Carolina nos va a hacer favor de presentar. Carolina González es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es un miembro muy querido y muy activo de nuestra asociación. Y ella ha colaborado en 4 libros y trabaja actualmente con mujeres víctimas de violencia sexual y en protocolos de prevención de suicidio que hoy en día es tan importante con la prevalencia y el aumento que esto se está dando. Y quisiera también poder presentar a Sofía Nahmad. Sofía Nahmad es psicoanalista y socia también de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ella está a punto de terminar su formación como psicoanalista de niños y adolescentes y actualmente es nuestra coordinadora de la maestría en psicoterapia de niños y adolescentes del Centro de Estudios de Posgrado de APM. Y bueno, yo soy la doctora Dolores Montilla Bravo, soy presidente de APM, estoy muy contenta de tenerlos aquí. Yo soy psicoanalista de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en funciones didácticas y pues no quiero quitar más tiempo. Les doy la bienvenida a todos y que disfrutemos mucho de este evento científico. Te paso la palabra, Ah, Gracias, doctora Lolita. Buenas tardes a todos en México, en España, si nos están viendo de otro país. Es un honor, en nombre de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, darles la más cordial bienvenida a nuestra sesión científica. Hoy, bueno, tenemos el privilegio de recibir al doctor Joseph Nobel Freud. Él es psicólogo clínico y psicoanalista de niños y adolescentes y adultos. Es miembro fundador, profesor de la Escuela Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes en Barcelona y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Autor de varios libros, entre ellos El secreto de la adolescencia, Mi hijo es un adolescente, El reto de ser padres, Idea para padres en apuros, entre otros. En esta ocasión hablará sobre la latencia en la posmodernidad. Así que bueno, sin más, damos inicio a esta valiosa conferencia. Doctor Joseph, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carolina González, por esta invitación. Muchísimas gracias, Dolores Montilla, por su invitación también. Muchísimas gracias a todos los miembros de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Comentaba al principio que es muy agradable cuando me invitan a México, o sea que haremos algo para poder ir presencialmente, pero gracias a todos los cambios que hubo por la pandemia, también usamos estos medios para acortar distancias. Vamos a hablar de la latencia, ya que en realidad como especialista de niños coincido con muchos autores que es un tema de los menos tratados en psicoanálisis. Nadie quiere hablar de la latencia. Y resulta que es un tema que yo vengo investigando hace años, gracias a mi contacto casi permanente con Rodolfo Ribarri, que es un amigo de la Asociación Psicoanalítica Argentina y que por suerte viajaba mucho a París a trabajar con André Green, con quien yo también he trabajado, y o sea que tenemos ideas en común. Hace ya muchos años, y más revisando el material para dar esta conferencia, yo ya escribí sobre lo que ocurre cuando no se instala la latencia. Yo creo que fue hace ya más de 15 años. Y lamentablemente la cuestión sigue totalmente vigente. Hay muchísimas dificultades en la infancia actual para que se instale la latencia. Ahora, ¿a qué llamamos se instale la latencia? Voy a tomar las palabras que Urribarri publicó ya en el año 2000 en la revista de la APA, de la Asociación Argentina de Psicoanálisis. Vamos a llamarlo trabajo de latencia, porque no es solamente un pasaje por un periodo.
Es un trabajo de latencia que todo sujeto tiene que hacer debido a la enorme cantidad de situaciones que tiene que, a la vez que reprimir, hay todo un trabajo importantísimo en ese trabajo de latencia, en ese olvido que tiene que tener, en ese momento en donde Freud proponía que tiene que haber casi una represión importantísima de las pulsiones parciales de de la infancia poli Glorfan. poligámica que él describía hasta el Edipo y cómo tienen que reprimirse esas pulsiones para poder sublimarse, que no acaban de reprimirse, sino que ahí es donde comienza el trabajo de sublimación. Pero ¿qué ocurre? El mismo Freud, ya en 1905, o sea, tenemos todos claro, si yo doy por sentado, porque en realidad si no, tendría que empezar desde el principio y veo que generalmente es toda gente muy formada. Pero yo doy por sentado que sabemos lo que Freud dijo sobre el trabajo de latencia, es decir, que llega un momento en donde es necesario, después de todos los conflictos que produce el pasaje por las distintas etapas sexuales de la infancia, es necesario que esas pulsiones descansen y el niño entre en latencia, dice Freud. Y Freud mismo coloca que a no ser que el medio que rodea al niño se lo impida. Vamos a ampliar estas palabritas que dijo Freud. Y vamos a, de alguna manera, no cuestionar, pero vamos a corregir un poquito lo que dijo Freud, porque en un momento Freud, que tenemos que aprender a revisitarlo y reestudiarlo, en un momento Freud da por sentado que la latencia es un tema casi hereditario. Él habla incluso que es como cuando se caen los dientes de leche. Es un tema eh, genético, es un tema... Y no toma muy en cuenta el lugar que la cultura de su momento le daba al niño y le da al niño ahora. Es decir, que el mismo Freud, que años más tarde cuando escribió la introducción al narcisismo dijo Su Majestad el bebé, cuando el niño entra en latencia, el niño pasa a ser un sujeto pasivo, tranquilito y calladito. Cosa que esto sí ocurría en 1905, en 1907, en 1915, en la Viena, maravillosa Viena de principios del siglo XX. Pero está sí el niño actual, porque con los organizadores dijimos, vamos a ver qué pasa con la latencia en la actualidad, ¿no? Y por otro lado, es verdad que Freud mismo no toma los factores culturales, porque el niño de la Europa de la Edad Media era terriblemente sexualizado. O sea que hay una regresión a la Edad Media en estos momentos, porque lo que yo vengo a decir desde hace tiempo que estoy trabajando el tema de la latencia, es que hay una hipersexualización de la infancia de tal manera que el niño es incapaz de poder ejercer una represión sobre sobre esas mociones pulsionales parciales que lo acompañan tanto en la etapa oral como en la etapa fálica, como en la etapa anal. Hay demasiados componentes culturales en la etapa, actualmente, en el mundo entero, ahora sí que podemos hablar de una globalización total, que no le permite al niño hacer ese trabajo de latencia. En un momento determinado, yo me lo tengo apuntado por algún lugar, pero bueno, no me gusta detenerme en citas y no soy de estos que memoriza tal cual, pero en un momento determinado, además, Freud es muy sutil escribiendo, dice que posiblemente aquellos padres con un exceso de ternura, esta frase de Freud me encanta, porque con un exceso de ternura parecen impedir que
el niño que tiene que entrar en latencia pueda hacerlo, pueda empezar a reprimir y sublimar. Él lo llama acceso de ternura. Yo hoy lo llamo hipersexualización. ¿Qué ocurre? Claro, voy a mencionar algunos temas para que, temas que nos ocupan a todos los que trabajamos con niños. Hay un tema, por ejemplo, fundamental, y ya lo trabajé en México las veces que me invitaron tanto en la Universidad Autónoma como en la Universidad Iberoamericana y en otras universidades. Me preocupa muchísimo el tema del colecho en las familias actuales. Es decir, cuando uno trabaja con padres, es bastante típico, no me gusta usar la palabra normal, pero es muy típico que uno se entere muy inmediatamente en las primeras entrevistas que esto de tener un lugar fijo para dormir como pasaba en la Viena de Freud o en la Europa o en el México que cuando yo era joven o en la Argentina o en España o en cualquier lugar del mundo, esto de que haya un lugar específico para dormir ahora no existe. Yo recuerdo que esto además lo dije en una conferencia en México y luego me entrevistó un periodista de- del diario, de un diario importante, que lo podéis buscar ya, en realidad fue bastante divertido. Generalmente cuando viajo ocurre que me entrevistan porque les importa muchísimo mi parentesco con Sigmund Freud, que es lejano, pero claro, como aquí en España te obligan a usar los dos apellidos. Yo soy Nobel Freud. Mi padre era un psicoanalista famoso en Argentina que se llamaba Mauricio Knobel, que escribió justamente un libro sobre adolescencia que fue mundialmente famoso, se llama La adolescencia normal, pero que en su momento se casó con Clara Freud, que era hija de un primo hermano de Sigmund. O sea que hay una relación de parentesco, pero tan lejana como que igualmente tuve la suerte, gracias a ese parentesco tan lejano, de tener algún contacto con la familia Freud y cuando yo me tuve que ir de la Argentina para estudiar en Europa, me acogió la que llamábamos la tía Ana en su casa de, de Londres. Y yo estudiaba en la clínica Tavistock. Pero volviendo, como los periodistas les encanta esta parte de, "Ay, cuéntenme cómo es lo de su relación de parentesco", siempre me entrevistan. En lugar de preguntarme qué pienso yo del psicoanálisis de niños, me terminan preguntando sobre la familia, que sinceramente sé poco y nada. Pero entonces le expliqué a este periodista que estaba muy preocupado porque la gente a que los estudiantes que habían acudido a mi conferencia no entendían que yo proponía que las parejas de padres, me da igual qué tipo de padres, monoparental, homoparental, heterosexual, tienen que cerrar la puerta de su habitación cuando se van a dormir para que el niño aprenda algo tan sencillo como golpear la puerta y pedir, ¿puedo pasar? Y me acuerdo, porque fue muy divertido y esto se lo conté al periodista, que una alumna dijo, es imposible, los niños ya aprenden inmediatamente a abrir la puerta. Entonces yo mismo le contesté a la alumna que al menos en España, en las ferreterías, venden unas cosas llamadas pestillos que son muy útiles de poner en las puertas para que el niño no pueda pasar. ¿Qué creen que le contesta anécdota al periodista y al día siguiente apareció en la Reforma? Doctor Pestillo propone torturar a los niños en los pasillos, como si fuera, sí, ya me tergiversó el tema como si fuera torturar a los niños, dejarlo en el pasillo de casa, que es un poco lo que te dicen los padres cuando dicen, cuando tú le propones, ¿por qué no pensamos juntos? ¿Por qué tiene que estar abierta la puerta de vuestra habitación? Te dice, ay, pobrecito el niño, ¿por qué se va a quedar solito? ¿Mm? Esa moción de ternura de los padres tiene mucho más que ver con la patología de los padres que con el niño. Muchas veces decimos, si el padre no aprende a separarse, no pretenda usted que el niño se pueda separar. Una de las formas
fundamentales que adquiere el trabajo de latencia es que el niño pasa de lo endogámico a lo exogámico. Pero no se va a poder separar nunca si tiene una mamá que es casi como le decía Lacan, una mamá cocodrilo, una mamá helicóptero, una mamá permanentemente encima del niño que no lo deja tranquilo, que no lo deja independizarse, que no lo deja vivir su propia vida. Cuando entonces tenemos una especie de cómo va a entrar, lo voy a decir así de directo, cómo pretendemos que un niño pueda instalar su super yo y de esa manera ir cerrando su complejo de Edipo que se abrió desde etapas iniciales de la vida y se tiene que cerrar para entrar en latencia, ¿cómo lo va a cerrar si le dejamos la puerta abierta de la habitación o si aparece tan triunfante y me dice un niño de 9 años? Yo duermo con mi mamá y mi papá duerme en el sofá del living, ¿no? De la sala de estar. Y entonces es un triunfador, ¿no? Es un triunfador en donde ha vencido a su enemigo y es el Edipo imposible de finalizar porque él consiguió que papá durmiera en otro lugar. ¿No? Eh, También hay que mencionar, esto no lo digo solo yo, lo decimos muchos colegas, que al final el hecho de permitir que el niño entre a la habitación de los padres, es el primer anticonceptivo que se usa después de cualquier nacimiento. Es decir, generalmente yo doy clase desde hace 30 años, llevo 45 años de trabajo. Y desde hace 30 años doy clases en mi institución hablando de técnicas psicoanalíticas y siempre le pregunto a los alumnos, a ver, ¿a qué edad debería un niño salir de la habitación de la madre una vez que ha nacido? Nadie me responde lo que yo desde mi formación pretendo, todo el mundo dice 6 meses, 9 meses. Sí, yo no estoy ahí para interpretar lo que le pasa a cada uno de los alumnos que opinan, pero nadie dice 40 días y se acabó, porque que existía antes la famosa cuarentena, que era para que la madre recupere su estado físico eh, lo mejor posible y pueda la pareja recuperar su vida sexual. Hoy nos encontramos en la actualidad, esto que me piden que hable de, que muchas parejas no tienen vida sexual después de tener un hijo, no tienen durante mucho tiempo. Entonces, tenemos niños que entran a la habitación de los padres y eso nunca va a permitir que se instale o que empiece a funcionar el trabajo de la latencia. Es muy importante que os cuente que generalmente eh, cualquier psicoanalista sabe mucho acerca de que el conflicto central del Edipo, tanto en femenino como masculino, es el reconocimiento de la diferencia sexual. Este es un tema que podemos hablar horas, porque ahora con toda la cuestión del psicoanálisis de género, parece que no es importante el reconocimiento de la diferencia sexual, pero resulta que para los psicoanalistas lo es. Por lo menos para mi forma de entender el psicoanálisis, porque yo soy muy winnicottiano, soy muy freudiano, y no tiene que ver el reconocimiento de la diferencia sexual con la elección de género, ni siquiera con la elección de objeto posterior al reconocimiento de la diferencia sexual. La diferencia sexual es una organizadora de la mente, es una organizadora del psiquismo humano en tanto y en cuanto puede cerrar o abrir el complejo de Edipo. Pero ¿qué ocurre? Y aquí esto doy por sentado. Si ustedes quieren, sí, hemos dicho con Carolina que yo hablaré hasta que en un momento Carolina me dirá, bueno, ya vale, doctor, y entonces ustedes tendrán la palabra, aunque me pueden ir dejando en el chat preguntas. Ahora bien,
mucho antes de que pueda instalarse la diferencia sexual en el psiquismo de todo ser humano, hay otra diferencia que ya señaló Freud y luego la subrayó Ernest Jones en un texto de 1913 y luego lo trabajó muchísimo Ferenczi en un texto llamado Confusión de lenguas. Tanto Jones como Ferenczi como Freud proponen de que mucho antes de que se pueda instalar la diferencia sexual, tiene que instalarse la diferencia generacional. El niño Correcto. tiene que saber que hay adultos y que hay niños. Así es, doctor. Podemos afirmar que hoy día lo que está en juego, lo que se niega, lo que no se acepta, es más, se desmiente, es esta diferencia generacional y que usted Exacto. bien ha apuntado en diferentes escritos. Exactamente, porque a mí lo que me preocupa, y lo puedo volver a decir, generalmente lo vais a encontrar muchas veces dicho por mí, porque es un tema muy preocupante porque lo veo en la práctica cotidiana y formamos analistas todos los días. Y tenemos que curar niños que padecen enfermedades cada vez más complicadas, patologías severas del psiquismo a causa de estas situaciones. ¿Por qué? Y lo vuelvo a decir, si no hay una diferencia generacional, nos encontramos actualmente con padres que son adolescentes, padres adolescentizados que cuidan a niños pequeños. Para lo cual, ¿cómo no va a tener miedo al niño si lo está cuidando un niño pequeño? Es decir, eh, no pueden reconocer el hecho de que tiene que haber un adulto cuidando, poniendo ley, tomando la función del padre de los textos psicoanalíticos actuales. ¿Quién pone la ley si el padre no quiere ejercerla? Y incluso podríamos hablar de toda una serie de traslaciones de quien ejerce la función paterna para ver cómo toda esa función paterna está en gran decadencia. La educación, que tendría que ser el representante del padre una vez que el niño empieza el cole, está en sus peores momentos. El maestro, la maestra, la educación en general están desvalorizados, han caído muchos puntos. En España es muy común que el niño llegue y diga, la maestra me puso un cero, y va el padre y en lugar de decirle, pues te lo mereces, te castigo, va y le dice, voy a hablar con la maestra para ver qué pasó. El padre se transforma, como es en muchas escuelas, el padre pasa a ser una especie de patrón de la maestra que le dice, oiga, usted no puede castigar a mi hijo, usted le tiene que, no puede ponerle un cero, para lo cual el padre desprestigia a la maestra que tendría que ser su representante. Hay una confusión de roles terrible y esto no permite que el niño esté tranquilo porque hay algo que Winnicott no paró de repetir, pero es decir, tomando las ideas psicoanalíticas, que es, todo niño necesita de la ley para poder organizar su psiquismo. E incluso, insisto en esto, si no hay una diferencia generacional, esta ley no se puede instalar. Junto al colecho, si voy muy rápido me avisáis, porque yo en realidad tengo tantas cosas que os quiero transmitir. Todo bien, todo bien. Vamos a tener media hora para que usted pueda responder las preguntas del público. Si llegan, yo le daré lectura. Pero le aviso, doctor, con De tiempo. acuerdo, de acuerdo. Eh, Volvamos. Me preocupa lo del colecho, pero hay algo que es muy preocupante y sé que también ocurre en México porque por suerte tengo contacto con muchos de vosotros, porque muchos de vosotros me contactáis incluso. Es un lío porque por la diferencia de horario para hacer supervisiones con vosotros tenemos que encontrar mi horario nocturno. Pero uno de los grandes problemas que tenemos con los padres en la actualidad es que todo lo que tiene que ver con la desnudez de el ocultar, el tener como mínimo, ocultar el cuerpo frente al niño, ya no está. Sí, si justamente lo que pretendemos es que el niño entre en una fase
de aparente vergüenza, de querer tener su espacio de intimidad. Hay muchos padres que dicen, ¿qué le pasa a mi hijo? Se tapa mucho. Pues, señor, que está queriendo crear su propia intimidad, necesita crear su propio mundo íntimo. Pero actualmente los padres eh, creen que es algo absolutamente moderno, natural y bonito para ellos el estar desnudos por casa, como si fueran nudistas de toda la vida, pero en realidad son los exhibicionistas patológicos. Me acuerdo porque tenía un padre, yo era más joven, y un padre dijo, mire, que sepa usted claramente que nosotros somos naturistas, es decir, que vamos a campings naturistas, vamos a playas naturistas, y el niño me había contado que él tenía una tía en un pueblo lejano de Barcelona, que venía una vez al mes porque entregaba unas galletas que ya le gustaban al padre cuando era pequeño. Entonces, el padre me estaba defendiendo la importancia de estar desnudos para la saludable que es para los niños y le digo, espere, espere. Cuando viene su tía del pueblo a darle las galletas, usted la atiende en pelotas, ¿no? Y dice, no, hombre, no. Yo cuando viene la tía del pueblo me pongo algo. Y cuando viene el señor del gas a leer, porque aquí hay que entrar a las casas para ver cuánto gas se utiliza. Ay, no, ahí también me pongo algo. Entonces, ¿es usted verdaderamente naturista o es usted alguien que quiere mostrarle su cuerpo a su hijo? Esto es lo que me pregunto. Os voy a contar una anécdota clínica. Esto pasó hace muchos años. Hace relativamente me ocurrió una cosa para que podáis, y así introduzco otro tema. Me consultan por un niño de 7 años que la escuela ya había diagnosticado, este es otro peligro en nuestra profesión actualmente, la escuela lo diagnosticó de TDAH. Es un trastorno de déficit de atención, con 7 años. Vienen los padres y el padre me explica, el padre es un deportista bastante conocido. Y les diré, para poder eh, también hablarles de mi contratransferencia, que es un señor joven, guapo y alto, que es el maravilloso. Y pero él mismo me cuenta que debido a su profesión, ya que es un deportista, él no puede estar los fines de semana con el hijo, para lo cual ha combinado con la mujer que él lo va a buscar a la escuela y luego lo ayuda con los deberes y hacen cosas de la casa hasta que la mujer llega. Y esto lo hace de lunes a jueves. Y dice, además, me aclara en esta entrevista, a mi hijo le hace muy bien que los amiguitos del cole me reconozcan y me pidan autógrafos. Entonces uno se queda pensando, aquí tenemos un chico que dicen que tiene déficit de atención, pero que tiene un papá famoso que los amiguitos le piden autógrafo en la puerta del cole. Yo dejé que el padre siguiera su relato de su día cotidiano, siempre hay que preguntar qué tal, cómo es un día normal del niño. Y luego dice, cuando llegamos a casa, eh, después de hacer un poquito los deberes, es la hora de ducharnos. Y es el mejor momento del día. Nos duchamos juntos. Que esto es otra patología brutal, como para que este chico pueda hacer el trabajo de latencia. Claro, yo veía la estatura de este señor, no dije nada hasta el momento, y después vi al niño. En otro día vi al niño, y el niño cuando le pregunté qué quería hacer, me dijo, yo voy a dibujar. Se puso a dibujar y dibujó una selva enorme. Había palmeras, lianas, plantas. Era una selva, llenó toda la hoja maníacamente de una manera, estaba muy contento, estaba un poquito maníaco, digamos, y cuando le pido que haga una historia sobre ese dibujo, me dice, mira, aquí dentro de la selva hay un león terrible, un león que te puede comer.
yo ya vi la estatura del niño y le calculé cómo hacía para ducharse con ese señor. Y después, ya cuando, evidentemente, trabajando con el espacio transicional que habíamos creado con el niño, ya me imaginaba lo que era esa selva y quién era el león. Así que cuando volvieron los padres, le digo, con el mayor tacto posible, pero esto adelanto, para mí es imprescindible el trabajo con los padres cuando trabajamos psicoanalíticamente con un niño. En ese sentido, me separo de toda la escuela kleiniana que hasta Arminda Verasturi, como una representante de esa escuela en su libro Psicoanálisis de Niños, decía que los padres le molestaban. Yo creo que los padres son imprescindibles para el trabajo psicoanalítico. Esto es algo que podemos discutir, para mí es importantísimo. Vuelvo a retomar el caso del deportista. Le di con el mayor tacto posible, como para abrir el tema, digo, ¿usted cree que es posible que le pueda generar a su hijo algún inconveniente en ducharse con usted? La madre, interesada porque yo saco el tema, dice, ¿pero qué pasa? ¿Hay algún problema con eso? Y digo, "No, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que puede ser un inconveniente, hay algún problema?" Entonces, el señor, muy tranquilamente de su lugar, dice, ¿qué problema hay con que mi hijo admire mi pene? Y entonces yo le digo, ¿admire? Y entonces él me dijo, ay, hombre, me quise decir, mire. Y la mujer le corrigió y dijo, sí, pero has dicho un lapsus delante de un psicoanalista. ¿Ahora qué vas a hacer? Y entonces le digo, bueno, trabajemos ese admire. Claro, ¿qué le pasaba a este niño? ¿Cómo va a prestar atención si está todo el día pensando si su propio pene va a crecer tanto como el del padre, que en su psiquismo lo configura como un león que se lo va a comer? Muy pocas sesiones más tarde, ya dibujando cosas en mi consulta, me dice, Joseph, ¿tú crees que a mí me crecerá alguna vez el pito como a papá? Y claro, es que pudo hablar de su angustia, porque no tenía un espacio frente a un narcisista que, gracias al lapsus, sabemos que desde su inconsciente lo que pretendía es que el hijo admire su pene. Pues esto es lo que Freud llamaba exceso de ternura. Ese exceso de ternura provoca malestares en la infancia que no permiten que el niño comience con su trabajo de latencia. O sea, tenemos eh, eh, aquí ya me están preguntando, yo sé que este es un tema que despierta Sí. pasiones, porque ya me están preguntando, ¿es que no nos podemos bañar con los niños? Mire usted, si se van todos juntos a una playa nudista y se quieren bañar, entonces son todos nudistas. Ahora, hacer nudismo en casa, yo no lo recomiendo. Sinceramente, hay que instaurar, hay que mantener espacios de intimidad. Yo tengo siempre, además, lo trabajo muchísimo cuando trabajo con madres o padres monoparentales. Cada día tenemos más. Y la madre dice, bueno, ya me dirá usted, porque a mí me toman el pelo, porque ese artículo de México después pasó por muchos otros periódicos. Y me dice, a ver, señor Pestillo, ¿cómo hago para ir al baño? Con mi hijo llorando en el pasillo. Digo, solo una pregunta. ¿Le va a pasar algo muy grave a su hijo llorando en el pasillo? Porque claro, la madre actual, la que te dice cómo hago para ir al baño, da por sentado de que va a ir al baño con su hijo gateando al lado suyo. Como si cerrarle la puerta del baño a un niño fuera un crimen en donde, como dijo el periodista, yo soy el torturador de niños que los deja llorando en el pasillo. Que un niño llore un ratito no es tan grave, ¿eh? No, es parte de la infancia. Te han cerrado la puerta, que mamá o papá le puedan decir, mira, tengo que ir al baño y te voy a cerrar la puerta, es un ejercicio muy sano. ¿Será que Porque, los padres no toleran esa angustia, doctor? vale, pero Es de entonces los tenemos que padres, trabajar con los padres. Porque entonces lo que claro. tenemos que decir es, mire, yo no sé si me voy a poder ocupar de su hijo porque no voy a estar haciendo como Penélope.
tejiendo algo que ustedes después en casa lo van a destejer. Porque esto es como las bufandas que tejía Penélope mientras esperaba a Ulises, que ya os adelanto, porque más de una vez di alguna conferencia sobre el complejo de Telémaco, el hijo de Ulises, qué es lo que les pasa a los adolescentes actuales, que están esperando como Telémaco a que vuelva el padre y ponga orden en la isla de Ítaca, porque aquello era un desastre, porque el jefe se había ido a pasear por el Mediterráneo. Sea, esto de que los padres sean tan astutos, que se van de copas, se van a pasear, se van a su gimnasia, hacen lo que sea, pero abandonan a los hijos. Los chicos están muy solos. Es una de las, de cuando yo ya me pongo un poquito en plan por los derechos de la infancia, que después de 40 años de trabajo me sale el ponerme así, los niños están extremadamente solos. La agenda de un niño en la actualidad es peor que la agenda de un ejecutivo y no tienen espacios de aburrirse. Cuando ya Winnicott decía, el aburrimiento es la base de la transicionalidad, que un niño mire al techo y empieza a imaginar figuras con las manchas de pintura. No que esté todo el tiempo ocupado para tener lo que llamamos con junto con un rival, me gusta este concepto, pseudolatencia. Los niños están en la pseudolatencia. Aparentemente son niños que se portan bien, pero ¿les gusta estudiar? No. ¿Pueden concentrarse? Tampoco. Todos podrían ser categorizados de TDA. A mí, evidentemente, el diagnóstico, como cualquier etiquetaje, me parece que está de más, para lo cual no me sirve, porque no me sirve para trabajar con los niños, y creo que tendríamos que repensar la educación de estos chicos que no se pueden concentrar porque no tienen una ley que seguir, no tienen barreras. Claro. Sí, que es muy importante que esas barreras organizan al niño. Volviendo a la actualidad, y una actualidad que tiene que ver con esta sexualidad tan despierta y tan... Atiendo a un niño de 9 años que es adicto al Fortnite. ¿Alguna vez jugaron al Fortnite? Es un jueguito de teléfono. Em, bueno, yo no había jugado al Fortnite nunca, pero si me traen un chico que es adicto al Fortnite y no lo puede dejar, lo primero que hago es estudiarme el Fortnite. Que también le pregunto a los padres, ¿y cómo es ese juego? Ah, no sé, nunca lo vi. Que es, me da una pista de qué tipo de padres son. Si tu hijo está jugando algo, acércate y pregúntale. Dile, a ver, cuéntame a qué juegas. Esto ocurre. Yo me acuerdo de haber supervisado un caso en México de una habitación con una casa, evidentemente de una clase buena, de una clase alta, con 5 personas dentro de la casa y 6 televisores. Me pregunto quién ve la sexta, pero bueno, da igual. 6 aparatos de televisión. Y a veces ven el mismo programa, pero cada uno en su cuarto. Muy posiblemente la chica que va a limpiar es para la sexta televisión, es para ella. Pero entonces ni siquiera pueden comentar lo que pasa en una serie, porque cada uno lo está viendo en su lugar. Es decir, el diálogo intergeneracional ya no existe. ¿Qué ocurre? Bueno, le pregunto a este padre, ¿y eso del Fortnite, usted qué sabe? Ah, no, nada, yo no me voy a acercar al teléfono de mi hijo. Va. Le pregunto al niño cuando ya lo veo a sola. Oye, ¿cómo es esto del Fortnite? Dice, es muy difícil que te lo explique. ¿Por qué no hacemos una cosa? Bájate el Fortnite y yo te explico. Le digo que evidentemente, conociendo lo que le pasaba, ya me lo había bajado. Me dice, va, yo te voy a explicar cómo se juega. En el Fortnite hay que elegir un personaje que se llama Avatar. Me dice, tú tienes que elegir un avatar. Digo, yo evidentemente participo de esta manera con el niño. Le digo, oye, ¿y qué me recomiendas? ¿Qué hago? ¿Qué avatar elijo? Me dice, mira, como vamos a jugar en el mismo equipo, 9 años, ¿eh? Y en el equipo yo soy una mujer, te recomiendo que elijas ser una mujer. Ah, muy bien, voy a elegir esta mujer.
Y digo, oye, ¿y por qué me recomiendas ser una mujer? Así como de curiosidad que me da, ¿no? Y me dice, mira, como yo soy una mujer y vamos a trabajar juntos, si tú eres una mujer, así no nos podemos enrollar sexualmente. Digo, ah, vale. Entonces me quedo pensando y le digo, ¿y tú nunca has oído hablar de la homosexualidad? Porque dos mujeres se podrían enrollar. Y él me dice, rojo como un tomate, y me dice, ya me dijo mi papá que tú adivinabas cosas de la cabeza. ¿Cómo sabes que estoy pensando eso todo el tiempo? Dijo, si me dices que sea una mujer porque tú eres una mujer, es que algo de la homosexualidad me quieres contar. Y este es espacio para que podamos hablar de eso. No, me dijo, mejor juguemos. Pero resulta que jugando y siendo dos mujeres que teníamos que recolectar armas, y pues hemos podido hablar de todo lo que le puede pasar a su yo que estaba en construcción y que no sabía si quería ser hombre o mujer y en qué lugar me colocaba a mí. Esto es la no latencia, pues ese chico no puede entrar en latencia porque está muy preocupado por cuestiones sexuales y no puede entrar en latencia, pero él se defiende de la latencia con una neurosis obsesiva grave que es obsesionarse con el juego, porque no es una adicción. Es muchos psicoanalistas, yo les recomiendo, bueno, hay muchísimos analistas que dicen que en las pseudolatencias, en esta forma de latencia, el niño adquiere una especie de, hay una forma fantástica de pasar la latencia que es volviéndote neurótico obsesivo. Esto ya lo había dicho Freud, ¿eh? Sí, si no puedes pasar la latencia, te neurotizas. Y si te vuelves un neurótico obsesivo grave, pues la pasas, de alguna manera la pasas mejor. Sí, haces una negociación con el super yo. Super yo que por cierto no está muy instalado, que digamos, porque el super yo solo se puede instalar de una buena manera cuando hay un pasaje por el complejo de Edipo y hay un padre o alguien que ejerce la función paterna de una forma correcta, de una forma concreta. Pero lo cito este caso como podría citarles muchos otros en donde la modernidad actual, el uso y abuso de las pantallas, sobre todo de teléfonos y tablets y ordenadores, hace que la sexualidad irrumpa brutalmente en la vida de los niños. Ya no es una sexualidad disfrazada como en la época de Freud, es una sexualidad descarada. Cuando yo escribí el artículo, cuando no se instala la latencia, hace más o menos 15 años, era la moda de el Gran Hermano. Que además lo paradójico del Gran Hermano en España es que se daba a las 10 de la noche para que los niños no lo vieran. Ningún niño se lo perdía. Con algunos padres un poquito más restrictivos, los padres decían, no te preocupes, yo te lo grabo en el vídeo y la ves mañana por la tarde. ¿Sí? Los chicos sabían quiénes eran los personajes, quién se iba a acostar con quién. Con 6 7 años decían, ¿tú crees que en el programa de esta noche finalmente van a hacer el amor fulanita y menganita o fulanito y menganito? Porque además hay eh, como si fuera parte de su vida cotidiana. Nadie les dijo, mira, este es un programa que no se puede ver. Bueno, todavía, siendo yo un poquito exagerado, ya todavía no entiendo cómo no prohibieron este programa porque es malísimo para la salud mental de cualquiera. Entonces, a donde voy es que en una sociedad donde si el niño tiene la televisión encendida y en la televisión te venden coches con modelos semidesnudas, ¿cómo podemos pretender que ese chico entre a hacer el trabajo de latencia? Aparte, ¿qué tiene que ver una modelo desnuda con el motor de un coche? Esto es una pregunta para los sabios de la publicidad. Si un niño está permanentemente mirando imágenes en TikTok, en Instagram, y permanentemente en esas imágenes se cuelan escenas sexuales, ¿cómo podemos descansar sobre, cómo podemos hacer que la libido descanse? Aparte, en la infancia, en la latencia, si hay algo importantísimo, y esto atañe a nuestro trabajo, es el trabajo del secreto.
Nosotros tenemos, el niño comprende que puede tener secretos recién cuando entra en la atención. Pero ¿cómo va a tener secretos en una sociedad que todo se publica? ¿Saben que hay niños que hacen la prueba para ver si Meta les escucha de decir que se quieren comprar tal juego para que ni bien encienden el Instagram, les sale la publicidad del juego? Esto es así, ¿eh? Es, eh, Hay un filósofo coreano que vive en Alemania, que es Han, el apellido es H-A-N, Han, que dice que vivimos en la sociedad de la transparencia. Estamos todos expuestos, estamos todos permanentemente en un gran escaparate y eso no permite ya no que se instale la latencia. Ni siquiera podemos tener una neurosis tranquilos. Es decir, yo que yo les podría decir cómo ha cambiado la población de los adultos consultantes. Es decir, porque antes teníamos mucho más neuróticos. Ahora hay un nivel de narcisismo, de psicopatía o de eh, trastornos narcisistas muy graves. Y tenemos que ver que hay cierta permeabilidad de la sociedad actual que permite el desarrollo de esos caracteres psicopáticos, actuadores, mentirosos, porque la sociedad encumbra a esa gente. El psicópata por excelencia lo tenéis todos los días en las noticias, que es ese tipo llamado Elon Musk, que es un verdadero psicópata, que además descaradamente puede hacer la señal de nazi de como lo hacía Hitler y decir que está en toda su libertad de expresión. Eh, es una, eh, es una cuestión terrible. Aquí en España, el gobierno actual ha decidido que, y no falta mucho, creo que falta una semana o dos, que va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Yo todavía no sé si estoy del todo a favor de esta ley, porque en realidad la palabra prohibir me parece muy difícil de implementar. Y me temo que entonces van a proliferar, como en la época de la ley seca, va a proliferar la forma de entrar ilegalmente, porque la van a permitir los padres, no porque lo quieran los niños. Pero algo se logrará. Pero lo más patético de esta situación es que ni bien el presidente de un país como España dice en un foro internacional, creo que lo dijo en Arabia, que va a prohibir el ingreso a las redes sociales a los menores de 16 años, el señor Elon Musk dijo que era un terrorista. El presidente de España, ¿sí? ¿Cómo se puede meter con el presidente de otro país? Bueno, su presidente puede atacar países como Venezuela o Groenlandia sin ningún problema, porque su mejor amigo no va a atacar al presidente de un país europeo. Vivimos en una época muy convulsa, pero esa convulsión nos contagia en la vida cotidiana. No tenemos que irnos hasta psicopatología de la vida cotidiana en el Freud de 1900 para saber que en el 2025 la vida cotidiana nos contagia de una sociedad de la velocidad permanente, de la falta de intimidad, del no secreto, y que estamos ante una situación de extremada gravedad psicopática, porque hay una sociedad cada vez más psicopática, con actuaciones, con respuestas de ese tipo. Muy posiblemente me dejo muchas cosas en el tintero, pero no quería dejar de mencionar que estas mociones de ternura que Freud dice, no tenemos que olvidar que están en las casas de nuestros pacientitos. Les cuento un caso. Me traen a una niña, me lo trae, que eh, la descubrieron haciendo felaciones en el recreo del cole, en el baño de hombres. La niña tiene 11 años. Cuando yo estoy trabajando con ella, dibujando, vamos a ponerle un nombre ficticio, creo que en alguno de mis libros le puse Rita,
Y le digo, Rita, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Qué? Y dice, ay, Joseph, mi padre lo tiene en el ordenador de casa. Es decir, cuando yo me voy a dormir, él se pone en su computadora, en su portátil, y se pone a ver esas películas en donde todas las chicas más guapas le chupan los pitos a los señores. Y mi padre le debe gustar mucho porque ahí se tiene mi papá su whisky y se queda muchas horas mirando eso. Un padre que deja abierto su portátil con la página porno que estuvo viendo cuando convive en el mismo piso que una niña de 11 años es un abusador sexual según la ley europea. Pero estos padres proliferan por todo el mundo y ya este señor no tenía la más mínima vergüenza. Es más, fue una situación extremadamente tensa porque fue el mismo padre, desgraciadamente la madre había fallecido, el que trae a la niña a la consulta y es el mismo padre el que termina preso porque yo lo tengo que denunciar por ley, porque es un acoso sexual real. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Estamos ante una sociedad en donde si un padre puede ver pornografía eh, y dejarla abierta, si no, si la sociedad no lo castiga, eh, es una situación extremadamente perversa. Eso es la perversión. Para aquellos que sigan pensando que la perversión tiene algo que ver con la homosexualidad, no, no tiene nada que ver. Tiene que ver con el abuso a alguien al que no le pedimos ninguna autorización para eh, entrar en su sexualidad, que es lo que le pasa a los niños en la actualidad. Bueno, yo creo que les estoy poniendo muchísimos temas sobre la mesa y como podéis entender, muy posiblemente porque me encanta la clínica psicoanalítica y la intento transmitir desde mi práctica clínica de cómo juego con los niños, solo para decirles, para mí lo que más me preocupa en estos momentos, que es algo que estudié hace muchos años, pero lo veo ahora muy vigente, es una frase justamente que decía André Green, que es uno de mis maestros, que decía, si no hay una buena latencia, no puede haber una buena pubertad. Y si no hay una buena pubertad, nunca habrá una buena adolescencia. Y hoy por hoy tenemos adolescentes alcoholizados, abusando de drogas, totalmente, eh, como me dice un adolescente, en pedo, permanente. Voy a utilizar las palabras del adolescente para decir cómo están. Pero no es casualidad, es porque no tuvieron una latencia que les permitiera ejercer una mínima represión sobre ellos mismos. Entonces, cuando estamos tan preocupados porque la adolescencia actual es tan compleja y patológica, tenemos que ir a hacer un poquito de prevención y pensar, incluso con ese chico que está drogándose a base de porros y alcohol en la calle, de cualquier clase social, tenemos que preguntarnos y hacerle revivir cómo fue su latencia, porque fue de una permisividad total. Y hay algo que dice Winnicott, permisividad total quiere decir que no hubo un padre que tuviera la suficiente fuerza para enfrentarse a él. Porque como dice Winnicott textualmente, por esto lo recuerdo, no va a haber la posibilidad de pasaje adolescente si un adolescente no tiene a su alcance un padre que esté dispuesto a enfrentarse a él. Los padres tenemos que tener la posibilidad de que nos maten para poder sobrevivir. Los analistas también. Yo le puedo decir a un paciente, me parece estupendo que puedas matarme, porque verás que puedo resistir a tus ataques. Pero el problema que tienen los niños y pobres y adolescentes de hoy en día es que el padre no resiste a los ataques y se mata, desaparece como padre, no ejerce más sus funciones. Em, Tal como habíamos quedado con Carolina, voy a respirar un poco, voy a tomar agua y voy a empezar a leer vuestros mensajes. Es preferible que los escriban porque si les damos la voz, sois muchos inscriptos,
Y No se preocupe, yo le doy lectura, doctor. Sin duda, hoy nos deja pensando que más que nunca debemos hacer la revisión, estudiar nuevamente al maestro Freud, pero desde estas nuevas adaptaciones lo que de lo sí que pasa pretendo hoy mismo. ¿Sí? transmitir, muy importante para vosotros que sois psicoanalistas, como lo que hacemos aquí, y que tenéis un departamento de niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es que revisemos la técnica psicoanalítica porque es imprescindible trabajar con padres. Claro, No podemos ya evitar. Recordemos a Winnicott que cuando trabajaba con Piaget hacía entrar al papá. Eh, correcto. es decir, que tenemos que seguir trabajando con los niños, por supuesto, pero con los padres también, porque esos padres están muy perdidos. Y si van a consultar, no podemos seguir jugando ese papel del psicoanalista disfrazado de, como dijo una vez Lacan, el psicoanalista tiene que ser el muerto del bridge. Yo no estoy muerto, yo estoy muy vivo y tengo que estar vivo para opinar, para interpretar, para hacer construcciones, eh, para hilvanar historias y poder generar una historia que le sirva al sujeto para hacer su propia novela familiar. Y sin esto no estoy haciendo psicoterapia psicoanalítica. Estoy haciendo cualquier cosa, pero sobre todo puede ser que esté haciendo un gran mal a la psicoterapia psicoanalítica porque me coloco en un lugar de saber en donde opino, digo, no, yo tengo que trabajar con los padres, tengo que vivir esa experiencia. Por más, muchos estudiantes dicen, pero es lo más difícil. Y yo, no, nadie dijo que el psicoanálisis sea fácil. Si alguien se metió en esta profesión pensando que era fácil, dedíquense a otra cosa. Es muy complicado, pero pero es muy importante que lo hagamos bien. A ver, espero su Claro. respuesta. Le doy la palabra a la doctora Lolita, no sé si quiera comentar algo. Después Sofía Nahmad y paso a las preguntas, por favor. Adelante, cuando quiera. Ay, muchas gracias, mi querida Caro. A ver, por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que quienes trabajamos con bebés, niños, adolescentes y hasta jóvenes ya, tenemos muchas veces que trabajar forzosamente con los papás, ¿no? Y a veces hasta con los abuelos si es pertinente y con las escuelas. Ahora, eh, yo quisiera comentar que yo pienso que esto de la ley no nada más tiene que venir del padre, sino también de la madre, ¿no? Como que son ambas figuras, cada una desde su propio género y sus propiedades peculiares que tienen que ejercer la autoridad. ¿No? Porque a mí me ha tocado ver cómo hay madres que no ejercen, es más, son como adolescentes, como dijo usted hace un rato, cuidando niños. Y entonces solo se le pasa la estafeta al padre cuando llega de trabajar para que imponga la ley y entonces se transforma en un ogro, cuando no lo es tampoco, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante trabajar con el padre y la madre, porque la madre tiene que ejercer su ley, el padre tiene que ejercer su ley. Y luego otra cuestión que he visto ahorita, digamos, en los últimos 2, 3 años, y que es muy alarmante, es esta cantidad de información contradictoria y desinformación al mismo tiempo, y de fake news, ¿no? Que saturan la mente de las madres y se confunden realmente, pierden su brújula, su intuición, obviamente no quieren escuchar ni a las mamás ni a las abuelas, ¿no? De qué deben de hacer, por ejemplo, esto que usted decía, ¿no? Hombre, si cierras la puerta y el niño llora, pues no va a llorar 2 horas porque vas a estar 5 o 7, 10 minutos en el baño, ¿no? Pero hay tanta información, por un lado, de sí hay que dejar llorar a los niños. Por otro lado, es que se van a volver unos traumados y por tu culpa, si no estás con ellos,
Se van a alcoholizar, se van a drogar, se van a deprimir, se van a suicidar. Eh, 5 maneras de detectar si tu bebé es autista o no es autista, ¿no? O sea, a mí me pasa con las mamás que yo tengo que tienen a sus bebés o a sus chiquitos y es impresionante la cantidad de información contradictoria y bueno, nosotros trabajamos con ellos, pero es un problema del mundo de hoy. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Tengo que decir, en realidad, en base a que tuve que ir resumiendo, el doctor Google es nuestro peor enemigo, porque aparte es muy contradictorio en sus... Yo siempre fui defensor de que la lactancia materna es muy buena, pero tiene que tener un límite. Claro. Entonces, cuando doy conferencias, que las doy por todo el mundo, tengo ahora mis enemigas De la acérrimas, Liga de la las Leche. madres de la Liga de la Leche, que vienen con pancartas a mis conferencias para boicotearme la conferencia. La Sí. última conferencia que vi en la Universidad de Buenos Aires fue más divertido porque tenía un grupo de madres de la Liga de la Leche y otro grupo de travestis, y los dos grupos se unieron porque querían boicotear mi conferencia. Entonces yo le dije, pasen, escuchen y luego les dejo discutir conmigo. Fue muy instructivo. A ver, quiero responderle de una manera muy concreta, aunque esto da para un seminario entero. Es muy importante su aportación respecto a madres y padres. Yo creo, desde que yo recojo de François Dolto, con quien aprendí muchas cosas, que la cuestión no es una cuestión de quién la ejerce, sino qué ejerce. Entonces yo hablo de función paterna, que tiene que ver con el imponer, pero que podemos llamarla función de corte, para no ponerle sexo ni género. Ujú, Hay una función de corte que tienen que ejercerla tanto las mujeres como los hombres cuando tienen criaturas, y hay una función de superficie, de cuidados, de mimitos, de cariñitos, de ternura, diría Freud, que lo tienen que ejercer también padres y madres. Para lo cual elimino la parte del género y digo, todos tenemos que tener, y los padres de nuestros pacientes también, una función de corte y una función de superficie. Siempre cuento la anécdota que tiene que ver con Edipo, de una vez que recibí a una madre monoparental. Ella era una mujer que dijo, yo nunca iba a tener una pareja, y me hice una inseminación in vitro y crié a mi hijo, y con mucha vergüenza me contó que ella no podía separarse de su violín, porque incluso me dice, toda sonrojada, me dice, he llegado a contratar gente que me cuide al bebé para no perderme el concierto de un violinista polaco que venía especialmente cuando el niño tenía 3 meses. Pues, en este caso, cuando la señora Pepita se va al concierto, está haciendo una función de corte y el violín está haciendo una función de padre. Me da igual. Es decir, alguien hace lo que llamamos una triangulación edípica. Porque si la madre se dedica exclusivamente al bebé, lo ahoga, que es lo que pasa con muchas madres. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted, es decir, no nos vamos a mencionar que las madres tienen que hacer una función, porque entonces va a ocurrir eso de que esperan a que llegue el padre para que sea el ogro. No, 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 es toda madre y todo padre tiene que hacer la función de corte y la función de superficie. El señor Octave Manoni, que es un psicoanalista muy famoso, que ya murió desgraciadamente, siempre contaba esta anécdota respecto a las funciones. Su padre había muerto y la madre le ataba, en la época que él era pequeño, solo se usaban zapatos con cordones. Y le ataban los cordones, pero cada vez le decía, el día que cumplas 8 años, te dejo de atar los cordones. Y recuerda perfectamente el día que cumplió 8 años, estaba en el metro de París y le dijo a la madre, le puso el piececito y le dijo, va. Y le dijo, no, no, ya tienes 8 años, átatelos tú. Esa madre, y eso lo cuenta, como diciendo, él lo vio después en sus análisis, esa madre en ese momento estaba haciendo una función de corte, estaba poniendo un límite al hijo, porque había cumplido con su límite de decir, yo te los ato los cordones hasta los 8, pero no más. O sea que
podemos dar montones de ejemplos en donde la función no tiene que ver con el género que la ejerce, y por eso podemos ahora tratar parejas homosexuales, podemos tratar parejas monoparentales o podemos tratar distintos tipos de género en base a que nosotros lo que tenemos que cuidar es la función que tienen que ejercer. Y lo que les falta a los niños de hoy es que alguien ejerza una función de corte. Con esto Sí. creo que le respondo. Teníamos otra palabra. Sí, Sofía Nahmat, por favor. Hola, buenas tardes, doctor Joseph. Ha sido un placer escucharlo. Solamente yo quería agradecer en profundidad la plática, el poder dar la importancia que tiene hoy en día de hablar de nuestras infancias y poder entender en una sociedad actual donde pareciera que lo tangente se ha cambiado por lo ambiguo y los padres llegan a nuestra consulta, aquellos que trabajamos con niños y adolescentes, a cuestionarnos, como bien decía la doctora Dolores, el qué tanto es tanto y qué tan poco es poco, y entonces la ambigüedad se ha vuelto muy abierta y ahora el colecho es permitido y hay cunas especiales para pegarlas a la cuna, que no se separen, y también hay formas de dar leche materna hasta más del año de edad y algunos hasta los 3 años. Y algo que agradezco profundamente es que aquellos que nos dedicamos a las infancias sí podamos distinguir entre lo ambiguo y lo que debe ser. El corte debe ser porque no favorece alargar a un niño y dejarlo infantilizado. Hay que ayudarlo a crecer. Por otro lado, escuchaba y aprecio mucho el tema de la latencia, siendo que es un tema, siento yo, que muchos de los analistas o psicólogos que se empiezan a formar para trabajar con niños y adolescentes vienen con una imagen de que la latencia es sumamente aburrida, poco trabajable y no mucho que hacer en el consultorio, cuando a mí me parece que es una etapa de despertar, es una etapa de toda la primaria. A veces les digo a mis alumnos, pues qué aburrido te vas a pasar de primero a sexto de primaria, toda la primaria de un niño, de una infancia. La latencia lo último que tiene es un aburrimiento. Habría que empezar a entender este despertar a lo social y muy importante al aprendizaje. Y para que alguien pueda aprender, tener que hacer cortes, como usted bien nos lo acaba de mencionar. Sobre todo lo que le digo es agradecer, también aporto y apoyo con usted el trabajo con padres, ¿no? Nosotros cuando educamos a nuestros alumnos, sí enseñamos el trabajo con padres y no es fácil trabajar con los padres, ni con los niños, ni con los adolescentes. Por eso tenemos que estar informados, por lo cual agradezco enormemente esta plática para todos nosotros. Gracias, Sofía. Realmente es importante. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar claro como terapeutas de lo que realmente hace daño a los niños? Porque todo esto que estamos hablando, lo hablamos, pero tendríamos que ampliarlo. Esto lo hablamos entre colegas. Tened cuidado, porque ahora una de las cosas que me llama la atención, que ya lo dijo Dolores y ahora lo dice usted, con esto de que haya tanta desinformación social en la actualidad, todos los padres se han vuelto especialistas en la palabra apego. Yo no sé si a ustedes, pero aquí dice, ay, si me separo del niño le voy a crear un apego inseguro. Yo a veces les Sí. pregunto, ¿y qué es apego? Perdone, así. ¿Usted está estudiando psicología también con Google o qué? ¿Qué? No, No, porque y si no, ahora con ChatGPT. así, no, y además con el chat GPT. Bueno, a mí ya me está pasando que es muy divertido, pacientes que vienen pacientes adolescentes que después de que charlamos de algún tema, vienen a la consulta y dicen, le he preguntado al GPT lo que tú me has contado. Digo, ah, ya tienes doble terapeuta. Y me dice, pues sí. Y me dice, o sea que me metes los cuernos con ese GPT. Digo, fíjate, ¿no? Aparte un chico me dice, aparte es más barato que tú, ¿eh? El GPT. Digo, bueno, tú tampoco pagas, tú tampoco te hagas el espantoso porque tampoco pagas tu terapia, o sea que tranquilo. Entonces, pero sí, ahora le preguntan al GPT, y el GPT aparte habla de apego seguro, apego inseguro, y esas cunitas especiales para que no sepa. Pero lo que tenemos que introducir, incluso si hay que introducir la información al GPT, es decir, cuidado, porque últimamente la cantidad de trastornos del espectro autista que están llegando a las consultas del año a los 3 años, chicos que no saben mirar a los ojos, porque la madre nunca los miró.
Porque una cosa es tener la cunita de apego seguro al lado y otra cosa es dedicarte a ser madre. Totalmente. Tengo una paciente adulta que se quedó embarazada y le dijo a su madre, una mujer muy moderna y le dijo a su madre, ahora que me embaracé, voy a dejar de trabajar para dedicarme al bebé. Esto es algo que había visto esta mujer en su análisis. Y la madre le contestó, eres una deshonra para el feminismo contemporáneo. No puedes dedicarte a ser madre, tienes que dedicarte a tu trabajo, para eso te he pagado una carrera. Pero sí, lo más bonito del mundo, lo que nosotros, incluso hablando de la envidia masculina, sí, la capacidad de amamantar a un bebé y de ser madre durante 2 años, que es lo que esta mujer quería sostener, su madre la ataca diciendo que es una vergüenza para el feminismo de España. Es como, está todo tan trastocado, que alguien le puede informar a las mujeres de hoy en día que si no se dedican a ser madres, madres, me da igual si son mujeres o si son hombres, pero en función de amamantamiento, de apapachamiento, de cariño, de ternura, ese niño no las va a mirar a los ojos. Y si no encuentra en los ojos de alguien el espejo que el niño necesita, ese niño se va a caer en un pozo que se llama autismo, del cual es muy difícil de recuperar. Y cada vez tenemos más autistas en nuestras consultas. Y ahí sí, obligatoriamente tenemos que trabajar con quien haga la función materna. Hay mucha desinformación. Ujú. Pasamos a la... Sí, con gusto, doctor. Claro, les saludan desde Colombia, Cali, Colombia. También aquí hay un comentario del doctor Carlos Telles, psiquiatra. Está de acuerdo con sus puntualizaciones y cree que tenemos un gran reto en la cultura. Aquí hay, bueno, eso lo contestó usted ya, ¿no se puede bañar con los padres? Me parece que ya lo contestó usted, doctor. Más adelante hay otra pregunta que dice así. Es muy interesante darnos cuenta que ni los mismos psicoanalistas publican ya sobre la latencia. Se leen mucho menos trabajos sobre esto que otros temas. ¿Es también síntoma de la época? El no hablar de la latencia. Me imagino que sí, no hablar de la latencia. Así lo entiendo. Ujú. Ahí le voy a responder con algo que en realidad, volviendo a Freud, en algún momento, no voy a poder decirles exactamente en qué texto dice Freud esto, porque no soy de los que estudia de memoria. En algún momento Freud dice, si algún adulto tiene reparo o vergüenza en hablar o escuchar acerca de la sexualidad infantil, es que no trabajó, no hizo el trabajo, no hizo el proceso de latencia, porque entonces no puede integrar su propia sexualidad infantil. Es decir, que es muy, cuando nosotros hablamos de sexualidad infantil, hay una cierta adultificación erótica que no tiene nada que ver con la sexualidad infantil. Yo hablo de sexualidad infantil cuando hablo de etapa anal, de cómo el niño junta cacas, las esconde, las oculta, las atesora, cómo empieza la neurosis obsesiva a partir de ahí. Eso es pura sexualidad infantil y no tiene nada que ver ni con un pene ni con una vagina. Es decir, que eh, el mundo actual deforma muchísimo, pero la respuesta de Freud es, lo deforman desde su propio inconsciente. Es el inconsciente del adulto el que le hace esa mala pasada de, sí, no existe la sexualidad infantil, o no quiero hablar de eso, o es como tampoco se quiere hablar respondiendo a esa pregunta, parece que hay un problema para hablar de latencia, muy posiblemente porque no nos hemos dedicado, y sobre todo los psicoanalistas de la generación anterior, a trabajar en los análisis que tenían didácticos y todo, el periodo de latencia de sus pacientes. Correcto. Hay Dentro otra de toda pregunta, la ¿sí? fortuna, como psicoanalista de niños, yo creo que debo ser de los... Ahora lo que pasa es que hay nuevas generaciones, pero de la gente de mi generación, yo soy
yo fui paciente cuando fui niño. Es decir, a los 7 años mis padres me llevaron al psicoanalista. Entonces, yo tengo la experiencia de haberme analizado cuando era pequeño. Sí, y luego cuando era latente. Y bueno, era cuando era latente. Y luego cuando era adolescente. Es decir, el análisis dura mucho, incluso con diferentes analistas. Pero hay que pensar que en el análisis uno tiene que revisar su latencia. Y Ujú. si entró o no entró en latencia. Perdón, Correcto. me quería hacer más preguntas. Sí, hay otra pregunta, dice así, ¿podríamos decir entonces que todos estos diagnósticos de TDAH en los niños están relacionados con una angustia sexual que el mismo ambiente está promoviendo? A ver, perdón, me distraje porque estaba leyendo cosas. Yo veo que tengo amigos y colegas aquí que me mandan saludos. Tengo que apagar esto del, porque ya no. A ver, perdone, Carolina. Correcto. ¿Podríamos decir entonces que todos estos diagnósticos de TDAH en los niños están relacionados con una angustia sexual que el mismo ambiente está promoviendo? Yo creo que sí. En realidad, más que una angustia, es una hipersexualización que el ambiente promueve. Si produce angustia, a lo mejor es bueno, porque entonces el chico angustiado está, por lo menos tiene una histeria de angustia, una fobia, pero es que mm, no sé si es angustia, pero es decir, la sociedad misma ya le dio un nombre, lo etiquetó, dice, no presta atención y no puede pensar. Entonces ahí, sí, a mí me molesta mucho lo del diagnóstico del TDAH, porque a mí me parece que es un diagnóstico para vender un determinado componente médico cuyo ni siquiera voy a decir el nombre, pero aquí hay mucho en juego por los laboratorios y mucho de medicalización de de la psicopatología. Entonces, me, hemos pasado los últimos 10 años los psicoanalistas luchando contra la medicalización de la infancia para que no den medicamentos y ahora mi gran temor es que en algún momento salga la pastilla, como en otro momento a ese medicamento se le llamaba la pastillita de portarse bien, en algún momento va a salir la pastillita del TEA y nos van a medicar a los autistas, como si fuera un problema cerebral, de química cerebral cuando es un problema vincular de la relación triangular madre, padre, hijo. Entonces, con el TDA Claro. pasa lo mismo. No me encerréis a las patologías de la infancia en problemas neuroquímicos, cuando en realidad tenemos que partir de la base que la neuroquímica se regula desde el inconsciente. ¿Sí? Sería si no negar todo lo que los colegas de todo el mundo han desarrollado a partir de los trastornos psicosomáticos. Entonces, que el TDA existe porque lo han inventado como una buena respuesta ante una latencia que no termina de instalarse, que no termina de hacerse. Ahora que estamos en una sociedad hipersexualizada y que el niño que juega Fortnite quiere comprobar si dos mujeres se pueden enrollar, no tiene nada que ver. Y es más, Fortnite le da elementos para que juegue a eso. Entonces, cuidado, hay una hipersexualización permanente en la cultura que está influyendo en el psiquismo de nuestros niños. Por supuesto. Y es por eso que vemos estos cuerpecitos excitados que no pueden estar quietecitos, tienen que estar en movimiento por todo lo que usted pone en la mesa. Ya André Bueno, Green decía, cuando André Green hablaba de depresiones blancas, André Green decía, los chicos que se mueven para despertar a las madres deprimidas. No Deprimidas. olvidemos esto, yo lo tengo muy presente en mi práctica clínica, pues si me traen un niño que se mueve, primero tengo que profundizar en la depresión de la madre. Hace, una mu- madre distraída. hace muchos No, años, deprimida, sí. Mm. los especialistas en niños nos hablaban, yo he tenido grandes maestros al respecto, de los dolores de cabeza en la infancia. Yo recuerdo una vieja maestra que, que fue, por cierto, una de las primeras, da igual, una de las primeras personas con las que me llevó a México y que me decía, eh, si tú encuentras un niño con dolor de cabeza,
primero averigua si los padres tienen buenas relaciones sexuales. Generalmente los chicos captan que no hay buena relación entre los padres y eso les hace dolor de cabeza. Por ejemplo, Ya, para decir, digamos, no es que es por una respuesta a la pregunta de cuidado con las cosas orgánicas que tienen un origen psíquico. La maestra que me llevó a México por primera vez hace muchos, muchos años es Joyce McDougall. Supongo que muchos la habréis conocido, incluso sí. eh, dimos juntos una... Yo estaba absolutamente, yo era muchísimo más joven, ella era mi supervisora y estaba fascinado con que ella me llevara ni más ni menos que a la Ciudad de México a, a hacer, a estar en una conferencia con ella. Y con ella aprendí muchísimo psicoanálisis de mí. Adelante, Carolina. Gracias. ¿Cómo se puede abordar teóricamente que los nuevos retos a los que nos encontramos con infantes con la IA generativa? Bueno, comprendo que está diciendo cómo enfrentar ahora los retos de la IA generativa con los chicos, la latencia. No sé a qué llaman generativa a ustedes, pero la IA es la inteligencia artificial. Le puedo Correcto. responder, eh, le puedo responder con una palabra que me dijo una persona que actualmente ejerce el cargo de eh, rector de la Facultad de Inteligencia. Hay una nueva facultad en España, en Barcelona, sobre inteligencia artificial. Y cuando tuvimos un encuentro, le digo, dígame en dos palabras qué es eso, que estoy curioso de qué es eso para usted de la inteligencia artificial. Y me dice, mire, profesor, le voy a decir dos cosas. La inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Quédeselo en la cabeza. Sí, está manipulada por los medios y de inteligente no tiene nada. Sí, no sé si ustedes la probaron, pero yo que he probado incluso para corregir trabajos de alumnos, y va a la misma inteligencia artificial y dice, le sugiero que lea los artículos de Nobel y va y se me inventa tres o cuatro artículos míos, porque en realidad es muy salamera, es como que te quiere engañar, es muy mala la inteligencia, es malísima. No sé por dónde pasa su pregunta, pero yo desconfiaría muchísimo. Yo creo que nosotros como agentes de salud mental tenemos que empezar a advertir a la población que es un nuevo pasatiempo. La gente antes jugaba al ajedrez y ahora juega a consultar al chat GPT, pero no deja de ser un juego. Cuidado, porque además es un juego cuyas armas las carga el diablo. Y el diablo no es una figura retórica de la iglesia. El diablo se llama Trump y Elon Musk. El diablo se llama capitalismo exacerbado. El diablo se llama superyo que nos pide gozar permanentemente. Tengamos cuidado con ese tipo de diablo. Y justamente Correcto. por lo menos tenemos que decir, si vais a jugar a consultar al chat GPT, pues o le metemos un montón de información acerca de lo dañino que es dar la teta hasta los 2 años, o le decimos a las madres de la Liga de la Leche que nosotros tenemos otros argumentos que no tienen que ver ni con artificial ni con inteligencia, tienen que ver con clínica, porque lo que nosotros nos, nos, eh, nos interesa como psicoanalistas es la clínica cotidiana. Nos interesa que los niños no estén psicóticos. Empezar una competencia con la IA va a ser como una batalla perdida, porque además en realidad ni siquiera tenemos que pelearnos. Ahí está en la vida cotidiana, pues adelante. El asunto será que lo peligroso va a ser cuando la IA ya tome demasiado protagonismo, pero nosotros, por suerte, yo aquí tengo que sacar una lanza en defensa del psicoanálisis, por suerte, también tenemos foros como estos que en México, en un sábado a la 1 del mediodía, un montón de profesionales se van a dedicar a escuchar a un psicoanalista del otro lado del Atlántico que
el sábado de la noche se dedica a difundir lo que para él es la salud mental, la psicoterapia psicoanalítica, y que en realidad hay un espacio en donde la gente usa la IA, pero no nos olvidemos que hay instituciones como la vuestra que se ocupan de difundir una salud mental diferente, y que también somos muchos, y que también tenemos que hacer todo un trabajo de divulgación para que se entienda lo importante de nuestro trabajo. Así es, así es. Totalmente de acuerdo. El tiempo se nos está terminando, doctor Joseph. Hay felicitaciones, eh, están de acuerdo con sus puntos de vista, agradecen mucho desde diferentes lugares de México, Nayarit, eh, parece que vi uno de Oaxaca, pero no estoy segura. Pero bueno, sin duda grandes retos hoy día. Tenemos que pensar, tenemos que analizar y esperemos que nos vuelva a acompañar en otra ocasión en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Doctor, hace tal vez un año o dos le hice una pregunta. Su padre escribió este libro, La adolescencia normal, con Armida Verastú. Sí. Y usted me comentaba que antes que muriera su padre, habló con él y le preguntó, ¿la adolescencia es normal? Y él le dijo, no. Ojalá lo tengamos en otro momento para hablar qué es la adolescencia hoy. Por mi Pues parte es sí, todo. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora la Loli. verdad, Carolina, respecto a ese comentario, le tengo que decir que eh, ya tengo preparada, y de hecho Ah, trabajo, y lo he trabajado en la Asociación Psicoanalítica Argentina, un trabajo que se llama La adolescencia normal 50 años después, que es cuando se Después, publicó, como todas las modificaciones que ahora le haríamos al texto. Y eso, evidentemente tampoco lo llamaríamos la normal, porque no existe la normalidad. No, claro. que Bien. existirá. muchas gracias. Pues eh, yo, Joseph, te quiero agradecer muchísimo, como dijiste, ¿no? El poder regalar tu experiencia, tus conocimientos, tus relaciones con otros analistas importantes de la historia, vamos a ponerlo así, ¿no? Que nosotros ya nada más conocemos por los libros. Y a todos los que están aquí, como decía el doctor, sábado a la hora de la comida, quiere decir que bueno, que somos muy amantes de nuestra profesión y lo que dijiste es muy cierto. Tenemos que darnos también a la tarea de divulgar nuestra profesión en las escuelas, en webinars, en muchos lados, para que conozcan qué es lo que realmente hacemos y que no estamos pasados de moda, pero para nada, ¿verdad? Claro. Somos muy vigentes y muy necesarios. No lo Además, olvidemos. claro que sí. Pues mil gracias y gracias a todos. Muchas Gracias a todos gracias. Muchas ustedes por gracias. escucharme. Espero que o sea, haya pasado bien esta hora y media. A veces doy demasiado material, pero bueno, está bueno que siempre que les haga pensar más, estupendo. Algún día lo seguiremos discutiendo, ojalá que en persona, que estaré encantado de volver a México. Gracias, Lo muchas gracias. Claro que esperamos. sí, gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego.